Tras varios tutoriales, esta semana le damos paso a una colaboración, un nuevo Book Nook de la web Cutebee. Acompañadme, comenzamos. Si queremos hacernos una idea de lo que podemos encontrar en el interior de este paquete, vamos a dar un repaso al etiquetado exterior. Proyecto Dewey. Hazlo tú mismo. Posibilidad de ser un grandísimo regalo. Incluye luz LED y el material madera. ¿Cuánto vamos a tardar en el montaje? Entre 3 y 5 horas, dependiendo de la maña, práctica y soltura que tengamos con las mini piezas. Este proyecto es de fácil montaje, incluye 196 piezas y si lo queréis comprar en la web, su referencia es la que aparece en imagen. Más cositas, la foto del resultado final y medidas. Un total de 18 centímetros de alto, 16 de fondo y 15,5 de ancho. Este proyecto que veremos hoy forma parte de la colección Citywalk. 4 Book Nooks mini independientes que podemos comprar y montar en conjunto y crear un preciosísimo set de miniaturas al que no le falte ningún detalle. Se pueden combinar y apilar de 2 en 2. Mi amiga y compi Miriam de Ideado a Mano os enseñó hace un par de semanas la librería astrológica en detalle. Os dejaré el enlace a su vídeo por si os interesa ese Book Nook en concreto. Para estos proyectos solo debemos añadir al montaje el adhesivo y las baterías para la luz. Todo lo demás está incluido. Las instrucciones detalladas y paso a paso nos servirán para no perdernos y comprobar todos los materiales. La petaca y sistema de luces, una pequeña lima para lijar impurezas de los cortes de la madera, los aderezos extra, pegatinas o acetatos y las 196 piezas distribuidas en 7 tableros seriados y numerados. Todos los sets incluyen 2 piezas especiales que nos ayudan a retirar las piezas de los tableros. Sin saltarnos ningún paso, iremos retirando las piezas necesarias para cada montaje según las instrucciones y dando vida a los pequeños espacios que se crearán en el interior y exterior de este Book Nook. Una fantástica librería jardinería. Este formato mini es ideal para comenzar con el montaje de un primer Book Nook y después lanzarnos con algo más elaborado o quizás simplemente cuyo proceso necesite más tiempo porque la dificultad básicamente no varía mucho. Habíamos visto previamente en el canal algunos engranajes con movimiento como la casita de Navidad o un sistema quizás más elaborado de luces en el tren del misterio. Pero cuando te pica el gusanillo y montas uno, ese te recorre las venas y siempre deseas más. No os voy a negar que me produce muchísima satisfacción los sonidos ASMR que se producen cuando vamos retirando cada pieza de su tablero correspondiente. Clac, clac, clac. Y después las vamos encajando. Clic, clic, clic. Unas con otras. Cuando finalizamos un proceso y vemos que todo encaja, es simplemente fabuloso.
que por cierto, ya lo habréis visto en algún momento del vídeo reflejado. Os dejo como siempre el enlace también escrito en el desplegable o pestaña de información del vídeo y el código cupón descuento por si os interesa este o cualquier otro Book Nook de los que disponen. Comprobar que las luces encienden y apagan, puertas que se abren, el engranaje para poder retirar o cambiar la batería en la parte posterior y por supuesto y como siempre disfrutar del más mínimo detalle, rótulos, estanterías, pizarras, cuadros, ventanas y puertas con sus cristales correspondientes, en este caso acetatos.
y que no falte un gatito o animal dándole ese toque tan cercano a cualquiera de los book nooks y proyectos que encontréis en su web. Este en concreto tengo clarísimo que no sé si será el último, si formaré ese dúo tan interesante que nos proponen en su web, apilando un segundo book nook en la parte superior, pero ya sé a quién se lo voy a regalar. La amante perfecta de libros y plantas. A ver si se da por aludida y me deja algún comentario por aquí en el canal. Una vez he terminado con todo el montaje, vamos a pasar ahora a continuación a verlo en detalle, os muestro las dos pestañitas que quedan en la parte superior y los engranajes que debemos guardar en el caso de que queramos esa segunda casita o book nook. Y mientras tanto, si lo decidimos o no, colocaré los dos detalles decorativos en forma de plantas para que no se introduzca el polvo en el interior de esta cajita, que ya sabéis que son herméticas, de manera que esa parte quede cubierta y rematada en el caso de que sea una única pieza la que hayamos decidido quedarnos. Estos proyectos son para deleitarnos, desestresarnos, sobre todo disfrutarlos. El lugar que ocupen en nuestro hogar siempre será especial y único. Y de verdad que siempre nos sorprende, al menos a mí, el cuidado con el que está realizado hasta el más mínimo detalle de cada rincón, al que parece no faltarle o sobrarle nada. Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!